de la plataforma Zoom para este taller y gracias una vez más, Rol, por la organización de este evento, la excelente acogida, el espacio físico que nos acoge el día de ayer, que fue espectacular, y seguro que nos iremos todos satisfechos de este encuentro. Como decía la doctora, directora del Seguro Americano, hemos cambiado el esquema habitual de los encuentros de ASCO. Desde la refundación, hace ya bastantes años, estos talleres que acompañan a la Asamblea venían siendo temáticos, como en este caso, pero con presentaciones programadas previamente por cada uno de los participantes de forma consecutiva, dejando un pequeño espacio para preguntas y respuestas respecto a las presentaciones. Y concluíamos el taller con una sesión de mesa redonda para resumen y conclusiones que duraba una hora, hora y media, pero que realmente concluíamos con que todo había ido bien. En esta ocasión, la idea, el tema es muy transversal, afecta a todos los programas que desarrollan y deberían desarrollar los servicios públicos que no lo hacen, que es el reto de la transición energética y ecológica a la que está abocado en todos los países para paliar los efectos que puede tener el calentamiento global y, como consecuencia del calentamiento, el cambio climático. Esta transición energética y ecológica, o ecología energética, realmente va a ser una revolución tecnológica a escala mundial y que parece que lo primero que nos llega es lo de los minerales críticos específicamente para la transición energética, para dejar de consumir combustibles fósiles, producir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero realmente en la transición, en este rol, hay más elementos que considerar, como es los recursos de agua potable, aguas subterráneas, la conservación del medio ambiente, la preservación de la biodiversidad, la prevención de amenazas geológicas, especialmente por efectos o por fenómenos hidrometeorológicos, también naturalmente los convencionales de naturaleza endógena de la dinámica del planeta, terremotos y vulcanismo, tsunamis en el caso de los costeros, pero también otros que se añaden a los de siempre geológicos, como son los que afectan o van a afectar a muchos países por la subida del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global, que va a afectar pues, a los países con los recursos fundamentales del turismo, o los países muy planos que se van a ver inundados. Y frente a eso pues, hay que proponer un tipo de remedios. El hecho de haber cambiado el esquema de presentaciones, de debate de este taller, que trata sobre estos asuntos transversales, que no solamente son minerales, recursos mineros, que es lo que tradicionalmente hacen los servicios, sino mucho más, lo hemos estructurado en mesas redondas, por regiones. Vamos a empezar por América del Sur, en 2 sesiones, porque son más países los que están participantes. Seguiremos con América Central y Caribe, América del Norte y Europa. Europa parece que es mucha palabra, mucho continente de Europa, cuando realmente acá solamente están representados 3 servicios geológicos, el de Portugal, el de España como Estado nacional y el de una comunidad autónoma de Cataluña. Pero les pedimos que a estos servicios geológicos de España, la península ibérica, España y Portugal, que además nos informaran, nos comunicaran qué están haciendo en la Asociación de Servicios Geológicos Europeos, a ellos ROVES, a medida que estos servicios, participan de las redes de regiones. La idea, en definitiva, es que en las mesas redondas, por regiones, los representantes de los servicios geológicos que afectan a estas regiones nos expongan su visión de cuál debería ser o cuál es, a qué correspondería el rol de los servicios geológicos frente a la transición ecológica y energética, exponiendo bien si ya tienen programas en desarrollo o los que entienden que deberían desarrollar. Al término de estas presentaciones, que pueden ser meramente verbales o con una presentación con imágenes, con diapositivas y con un contenido más técnico, más científico, terminar cada sesión con un debate, con unas preguntas, respuestas, incluso en los temas que no hayan tocado en sus presentaciones. Y tiene especial interés todo lo que he comentado antes, no solamente cómo derivar el conocimiento geocientífico básico enfocado directamente o aplicado directamente a la prospección o a la identificación de áreas susceptibles de contener
recursos minerales, específicamente en este caso los minerales críticos, pero también afecta a los pasivos ambientales, en la medida que las explotaciones mineras antiguas abandonadas, con relaves, con pasivos ambientales, es posible que contengan minerales, tierras raras, etcétera, de interés económico y de interés estratégico para la transición energética. De ahí que ese trabajo de caracterización de los pasivos ambientales sea otro tema que intervendrá directamente en este rol. Pero como decía antes, también las amenazas geológicas, los recursos, la conservación medioambiental, la defensa del patrimonio geológico como alternativa al desarrollo económico local que fija la población, y como vimos acá ayer, pues el hecho de que acá haya un geositio de interés mundial como son los prismas basálticos, pues no deja de ser un atractivo geológico que genera riqueza por el desarrollo turístico que pueda tener local o regional o nacional. Con el objetivo de estas mesas redondas, de este debate que procuraremos entre todos que sea animado y sacarle todo el jugo que podamos al potencial de los servicios de cada región que vamos a considerar, el objetivo general final es tratar de concluir esta asamblea con un documento que sea la declaración de Pachuca, la declaración de México, como queramos llamarle, que sea el reclamo, la constatación de los servicios geológicos, de lo que consideran que deben hacer, que van a hacer, que se comprometen a hacer y que debe servir como elemento básico para que quienes toman decisiones políticas que afectan a la vida de las personas, a la biodiversidad, a la prevención de amenazas geológicas, a todos los ámbitos de aplicación del conocimiento científico básico, que pueda ser, que tengan un documento y un compromiso para que el ámbito político de los que dependen los servicios geológicos tengan ese contacto. Y nada mejor ocasión que esta, en la que nos acompaña Miguel Peña de los Santos. Miguel Peña de los Santos es el director, coordinador, promotor de la transformación de la infraestructura de la Conferencia Anual de Ministerios de Mineras Américas, que viene reuniéndose una vez al año, los ministerios en diferentes ciudades, con una historia de intercambio de experiencias, pero concluyendo que hay siempre compromiso, con que hay que fomentar el desarrollo sostenible de la minería, amistoso con el medio ambiente, para el beneficio, en fin, el desarrollo de los países. Pero la realidad es que la experiencia de ASMI, desde el año 2018 en la CAMA de Lima y definitivamente en la de Quito en 2019, la conferencia, la CAMA, reconoció a ASMI como órgano consultivo permanente de la CAMA para la implementación de políticas sustentadas sobre el conocimiento que los servicios geológicos pueden proveer. La realidad es que han pasado ya 5 años desde que ASMI es órgano consultivo permanente, pero no hemos tenido realmente ninguna petición, ninguna consulta para desarrollar frente al ámbito político de la CAMA. Y eso tiene una fortaleza para nosotros, ese reconocimiento para los servicios públicos, pero una debilidad en la medida que no tenemos la interlocución tal con ese ámbito político. Cada año, en cada reunión, nos invitan, participamos, exponemos nuestro criterio en relación con el tema que ellos tratan, y en concreto la última CAMA fue en el mes de noviembre, 1 de octubre, perdón, octubre en Santiago, en Chile. El tema era precisamente los minerales críticos como estrategia para el desarrollo en las políticas mineras de las Américas, y tuve la oportunidad de participar en un encuentro, una mesa redonda en la que estaba un servicio geológico chileno, ASMI, que representaba yo, el ámbito empresarial minero, el sector empresarial de la minería industrial, y el sector, digamos, de organizaciones ambientalistas como contrapunto a la minería. Allí hizo Gracias. Si alguien lo pide, ideas metalogéneas del mapa de
pues que ya tengamos ese vínculo y ese reconocimiento que será de ida y vuelta, que el ámbito político tenga pleno conocimiento fehaciente de que los servicios públicos son organismos a su disposición, que dependen de ellos para proveer información susceptible de aprovechamiento, pero no solamente en el ámbito minero, de los ministerios de Energía y Minas, sino también en los organismos públicos que atienden a la defensa civil para planes de emergencias frente a amenazas geológicas o también para los departamentos que tienen que garantizar el abastecimiento de agua potable, tanto para la población, para el consumo de boca, como para actividades industriales o agrícolas, y también para la planificación territorial en la medida que la afectación del cambio climático va a obligar a tener en consideración ese cambio, cómo afecta a la desertización, al cambio de nivel del mar, a más eventos hidrometeorológicos extremos, etc. Que encontrar un cauce para que los diálogos en el seno de ASNI no sean de nosotros para nosotros, sino que sean de nosotros para poder salir al ámbito político de toma de decisiones. Y para esto yo creo que va a ser muy oportuna y muy bienvenida las opiniones que nos pueda facilitar nuestro amigo Gus, que ya nos hizo una presentación justamente de cómo es el conflicto, por decirlo de alguna manera, entre los investigadores y los que toman decisiones. La desconexión, la barrera que existe, y aquí lo que tenemos que procurar es con esta declaración, si conseguimos elaborar un documento final de conclusiones del rol de los servicios geológicos frente a la transición ecológica energética, pues sin duda la experiencia que tiene él en esa barrera de comunicación entre generación de conocimiento y aplicación o toma en consideración de ese conocimiento para su aplicación, pues también nos vendrá bien que esa declaración incluya algún párrafo vinculado con esto, para generar confianza en lo que hacemos. De modo que animo a todos a que en las mesas redondas, las presentaciones, cuando pedimos que fuese con este formato, pedimos que fuesen de 15, 20 minutos para que se pase más o menos la mitad del tiempo de cada mesa en presentaciones y otra mitad de tiempo, que estigamos en como 45 minutos, más o menos, para que sea de diálogo abierto, en preguntas, en aportar ideas respecto de lo que oímos, que sin duda en muchos casos serán sugerentes. En otros quizá oigamos lo que hemos oído ya en anteriores eventos, pero no por eso no debemos dejar de preguntar, si nos estima oportuno, incluso al ponente que no hable de recursos hidrogeológicos, qué hacen, lo que deberían hacer en la evaluación, en la conservación y la protección del agua potable como elemento fundamental. Y nada más, pues agradecer a todos la participación, animar a que estos mesas redondas, estos debates sean fructíferos, animados y que no tengamos ninguna inhibición para plantear cualquier duda, cualquier pregunta que nos servirá sin duda de aclaratorio para todos. Porque al final, el objetivo último será que lo que concluyamos acá, abramos una vía de conexión y de cómo hacerlo a quienes en las administraciones públicas de cada país toman decisiones en los diferentes ámbitos a los que afecta la actividad de los servicios geológicos, que lamentablemente en general es poca comunicación, poca escucha, poca atención a lo que se produce, y en muchas ocasiones se desarrollan programas de trabajo que se quedan finalmente en los escritorios de los geólogos o los ingenieros que producen el conocimiento y realmente no llega a quienes tienen que utilizar ese conocimiento para establecer las políticas que correspondan, ya sean de protección, ya sean de desarrollo o sean de comunicación, de concienciación hacia la sociedad de que hay que cambiar nuestro modo de vida para hacerlo más sustentable en criterios o con sí, antropocéntricos. Al planeta somos geólogos, la mayoría, y el planeta soporta lo que se le eche. Y los cambios, y estamos como seres humanos, animados sobre la Tierra, es porque el planeta ha tenido cantidad de cambios climáticos que son los que provocan la evolución. Si no hubiese habido ningún cambio de ningún tipo, bacterias, si es que llegaron. Que justamente la alteración, la modificación ambiental es lo que provoca la evolución de las especies. Y hasta aquí hemos llegado. Como geólogo me encantaría tener
poder vivir 1000 años para ver si realmente este cambio climático va a provocar grandes extinciones masivas, si realmente va a haber evolución de especies, si realmente la especie humana va a tener otro aspecto, pero no se va a extinguir. ¿No? Las especies no se extinguen, aunque paleontológicamente parecen como extinciones, pero realmente lo que hay son evoluciones hacia otras, porque si no habría crecimiento, no habría multiplicación de las especies. De modo que, por una parte, desde el punto de vista, cuando oímos a los ambientalistas decir que el planeta se muere, el planeta lo soportará, aceptará lo que venga, provocará cambios en lo que sea, y evoluciones y grandes extinciones, pero finalmente sobrevivirá. Porque lo que no va a cambiar por acción antrópica es ni la tectónica interna del vulcanismo de terremotos, no va a cambiar el fenómeno atmosférico, podremos hacer cambio en las corrientes oceánicas si se derriten los hielos antárticos y árticos, pero el planeta seguirá. En el sistema solar, como Marte, que seguramente en algún momento pudo tener vida y ya no, pero desde el punto de vista antropocéntrico, antropocéntrico, pues es una amenaza porque afecta a nuestra forma de vida y a en fin, la continuidad. Esto aquí me he desviado a una cuestión filosófica, pero en realidad lo que pretendemos es que el trabajo de los científicos tratemos de hacer cambiarnos el chip y que dejemos de mirarnos para adentro, de lo bien que hacemos los mapas, y ver cómo lo bien que lo hacemos lo podemos transportar a quienes toman decisiones para que sea útil, y eso sin duda revertirá en un fortalecimiento, si esto se consigue, de la propia institución, porque se demostrará su utilidad y podrá dar más recursos. Por mi parte, nada más. En la agenda, aparte de esta mesa de rondas, tenemos únicamente 3 charlas, digamos, individualizadas, las que ya ha anunciado la maestra Flor de María, que es las conferencias de los científicos invitados de Estados Unidos y de Canadá, y la presentación del mapa de minerales críticos, el estado de avance de América Latina, que tendrá 2 partes. Una parte más sustancial, más contundente, a cargo de doctor Martín González, director del IGRM de Argentina, y una segunda parte de la aportación del grupo de expertos de seguridad marina de ASMI para solamente el potencial de recursos mineros de esa naturaleza en los fondos marinos del continente. Y sin nada más, pues yo creo que corresponde iniciar ya el contenido científico-técnico de este taller que acompaña a la 29ª Asamblea General Ordinaria de ASMI. Así que le doy la palabra al compañero de Servicio de Estados Unidos para que haga su presentación. ¿Qué hace? ¿Se va para adelante o se queda ahí? Pues que no iba a Hay salir, que darle el creo. micrófono. Hay que darle el micrófono. No sé si querrás ahí para pasar a la Le diapositiva. voy a decir a él si quiere pasar adelante. Sí, como más le guste. Sí. Fue clavado a tiempo. ¿Eh? Lo he clavado. Era hasta las 9:30, hasta las 9:30. Ya, bien, perfecto. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Bien, bien, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. Sí, sí. Para limpiarme. Okay. Oh, now we're on. Ya lo vieron, ¿no? Thank Aquí you hay very un much. traductor, ¿eh? I'm Jeff Roth, and it is my honor and privilege to be here today. Thank you very much for this opportunity.
I have a bachelor's degree from the University of North Carolina at Chapel Hill, a master's from the University of Montana, and a PhD from the University of Michigan. In between each degree, I worked as a mine geologist and an exploration geologist. I worked in the Coeur d'Alene Mining District of Idaho, which is the second largest producer of silver in the world after Potosi in Bolivia. I also worked as a mine geologist at the White Pine Mine in Michigan, which is the largest sediment-hosted copper deposit in North America. After I finished my PhD, I went to the University of Auckland in New Zealand, and I taught economic geology there for 19 years. I led their mineral deposit research group, and in 2012, I returned to the United States to join the United States Geological Survey. I am a research geologist. I'm based in Denver, Colorado. Next slide. Do I do this? Yeah, she's. Earth resources Estamos grabando la... provide the materials that are needed to solve humankind's greatest problems. There are three main drivers for consumption of Earth resources. Population. There's now 8 billion people on Earth. With more people, we need more resources. Technology. Mobile phones, windmills, solar panels, electric vehicles, batteries. All of those things are driving an increased need for Earth resources. Prosperity. Half of the people on Earth live below the global poverty line of $7 a day US. As people become more prosperous, they will need more things, and that means more consumption of Earth resources. Next slide. Can the mining industry meet global demand for critical minerals? I cannot answer that question. We don't have the data. What I will do instead is give you the best answer that we can do now with the information we have. Next slide. For supply and demand, our approach is first to talk about demand, and then we will talk about supply. Next slide. I'll be talking about fortiers today. Translated from the French, a fortier is a fortress, and deposits with endowments of 1 fortier or more may help strengthen humankind by supplying critical minerals and other materials that are needed for humankind. Next slide. We look at two different kinds of fortiers. One is a US fortier, and all of these come from the USGS mineral commodity summaries. A US fortier is based on what the United States consumes over an average of 5 years. A global fortier is based on what the mining industry globally produces on average for 5 years. And of course, what the mining industry produces is more or less what humankind consumes. Next slide.
So this is in metric tons, showing US 40As and global 40As for several commodities. And if you just push advance, next. Please. Up, back. Good. And we use consumption and production values over the last 5 years. Only looking backwards, not looking forward, no allowance for future increases. Next slide. In 1995, Don Singer published a paper, and he used statistics to evaluate what the largest deposits of copper, lead, zinc, silver, gold are on the planet. So this is a statistically based approach. And for those, he classified supergiant and giant deposits. The supergiant deposits are the largest 1% of those deposits on Earth, and the giant are the largest 10% of deposits on Earth. Next slide. Peter Lasnica published a paper in 2014, and he looked at things a different way. He used Clark's, the concentration, the average crustal contaminant concentration of different elements. And he said, based on Clark's, you can evaluate large, giant, and supergiant deposits. And that's his classification scheme, not based on statistics, based on average crustal concentration. Advance. He also subdivided those into different groups, so low, medium, and high. Next. If we look at copper, lead, zinc, silver, gold, this is the Lasnica table. Next. And if you look at Singer's giant deposits, they plot here about where the large deposits are for Lasnica. Next. And this is where Singer's supergiant deposits plot. They're about where Lasnica's giant deposits are. So we're trying to make these two different ways of looking at things and comparing how things relate. Next slide. If we then look at how 40As compare with this, and we'll look mostly at the global 40As, this is what the mining companies are producing. And we see that on the Lasnica diagram. We see that for copper, lead, zinc, silver, gold. We have the giant deposits for silver, supergiant for gold, and copper, lead, zinc, all giant. Next. What the world is producing vastly exceeds what the U.S. Vastly exceeds the giant deposits of Singer. Next slide. And the supergiant deposits. For Singer's classification, the U.S. or the global mining industry is producing one supergiant deposit of silver, lead, and zinc, and more than one supergiant deposit of gold, and just less than one supergiant deposit of copper every year. Every year. Next slide. So this is the summary in words. And
remember that by definition, the supergiant deposits are the largest 1% of deposits on Earth. So for these deposits, we are consuming approximately or more than one supergiant deposit every year. Next slide. Quantifying supply is much more challenging. It's much more difficult. One approach is to look at the size of deposits and consider how often new mines get open. Next slide. This is gold, the discovery rate for gold, looking at 10 years. So for the last 10 years, the last decade, the world found 628 million ounces of gold, which is 20,000 metric tons, or 2,000 metric tons per year, averaged over 10 years. The global mining industry is now producing 3,100 metric tons every year. So the data indicate we're producing more than we're finding. Next slide. And for gold, remember that we're out here past the supergiant deposits. Next slide. Copper is much more difficult because this is a long-term history of copper discovery, and this blue line is an annual production of 20 million tons, which is the current annual production. You can see that sometimes discovery exceeds current production, and in some years it does not. Next slide. And for copper, we're somewhere close to, but not in excess of, a supergiant deposit. Next slide. Exploration globally is going deeper and deeper. We have to go deeper to find new deposits, and that makes it more difficult to find new deposits. Next slide. This triangle shows the steps from first starting out to opening a new mine. And of course, the probability of failure is very high at all steps in this chain. It's very difficult to open a new mine. You have to have a lot of failures before you have success. It can take 15 years or more to discover an economic ore body. And it takes longer than that to open a new mine. Increasing environmental, social, and government factors make it more difficult to open new mines and expand existing mines. New discoveries are increasingly coming from deeper deposits, as we saw on that previous slide. Next slide. So turning now to critical minerals, by analogy, we use the data from the base and precious metals to get some idea of which critical minerals might have a problematic supply and which we might have enough critical minerals. Next slide. So for critical minerals, there are no statistical data. There are no statistical data, and so that's why we have to use the Lesnica chart. Here are some critical minerals that maybe have a problematic supply. Bismuth, molybdenum, platinum group elements, antimony, tin, tellurium. They all fall in this
giant range. And as we saw, where we have statistics, that means that there may be problems having enough material. Next slide. These critical minerals, maybe there's a lesser supply risk. Arsenic, indium, manganese, nickel, tungsten, zirconium. They're all in the large deposit range. Are those less problematic for the mining industry to find enough of those resources to supply humankind? Next slide. And there are a number of critical minerals that may have a minimal supply risk. Some of those may surprise you. Rare earth elements. Everybody talks about rare earth elements. Lithium, very important. Lots of concentration on lithium now. Cobalt, very important. Big problems, right? So for these, is demand from humankind small enough that mining can actually meet those demands without significant risks? Rare earth elements are a great example of this. They're geochemically rare. They're not geochemically rare, but economic deposits are rare. But if you look at phosphate rocks in the United States that are mined for fertilizer, they mine the phosphate, they dissolve the phosphate, the rare earth elements go into solution when they process it, and they're not recovered. The concentration of heavy rare earth elements in those phosphate deposits is greater than the concentration of rare earth elements in many of the alkaline rocks that are the preeminent sources of rare earth elements now. So are there other unconventional resources for rare earth elements that may help to meet global supply? Lithium is similar. There is a very large deposit in the United States in a caldera where there are altered clay minerals that are enriched in lithium. If that can go into production and if it is economic to recover those things, that will change the amount of lithium that's available globally. It will still be important production from the brines in places like Atacama and from the pegmatites worldwide, but maybe unconventional deposits will help us for lithium. Gallium. China provides the world's gallium. When China smelts aluminum, the China government says you must recover gallium, and they do. In the United States, they don't have to recover gallium, and they do not. So the United States produces no gallium. Perhaps there is enough gallium, and we're just not recovering it. Next slide. So I have several conclusion slides. This is the first one. As humankind continues to have greater amounts of consumption, it becomes increasingly difficult for the mining industry to meet those demands. Some elements, such as silver, gold, bismuth, copper, molybdenum, lead, PGEs, antimony, tin, tellurium, and zinc, may already be problematic. Some other materials may have a lesser risk, and maybe unconventional deposits are one of our important keys for transitioning to a better supply for some of these materials. The data we use are only looking backwards. We make no allowance for future increase, need,
for these commodities. And so if you want to have clean energy, then those things will increase. Next slide. So we're back to the need for humankind, for Earth resources. And next slide. We may have a problem with demand exceeding supply. Next slide. And the USGS mission includes contributing to the resolution of complex issues. And this is a complex issue. One of our challenges for all geologic surveys is to help ensure supplies of those mineral resources that are needed by our citizens and by humankind. Next slide. We're back to this, and down here at the base of the triangle, this is where geological surveys can contribute the most with a whole variety of techniques. So we can do geologic mapping, geophysical and geochemical data. We can map the locations of critical mineral deposits and mineral systems. We can evaluate mine waste for reprocessing to provide critical minerals or other commodities. And we can undertake things like artificial intelligence to help improve mineral potential mapping. Next slide. And that's a all-hands photo of our research group at the USGS in Denver. Thank you very much. Sí, ¿alguna pregunta para que ya él pregunta si hay preguntas? Sí, Teresa. Teresa Ponce de Leão, directora del Servicio Geológico de Portugal. So thank you for your presentation. My question is, how do you think that, according to the need of the growth of our planet, and the circular economy will play an important role, how this can be integrated with the mining exploration? Because I think we really need to look at the complex problem you talked in an integrated way. So we know that the circularity gap is huge. We really recycle about, I don't know the figures today, but yesterday 11% less from our geological materials. So what is your opinion on that? I'm sorry, I missed the front of the question because I was listening to the translation. They were translating you to Spanish. So maybe directly, but so I really appreciated your presentation, and my question is about what do you think the need of the growth of our planet, although the population is increasing a lot, and what about the role of circular economy on this type of complex problem you really posed to us, and how can we use this huge potential that is really below the possibility of recycling materials, and what is its role in the So the question, if I understand it, is, what can we do to encourage a circular economy where we have more recycling, and how can that help us, right? And that's a great question. In the United States, and I can't speak for the globe, but the commodity with the highest recycling rate is lead. Because lead is in the battery in your car, and when your car battery stops working, you get a call to the shop, they take the battery out, they put it in a pile, it goes to a plant in Missouri, and it gets recycled. And that's most of the lead in the United States, something like 90%.
but it's not 100, right? And if you think about something we all carry, right? The commodities in here are incredibly dispersed, right? They're in all different parts of your phone. And so recovering those is very difficult, right? And so the recycling rates for many commodities is very low because of the difficulties of recycling. Recycling absolutely, oh, sorry, I'll stand over here. Recycling absolutely should be an important part for future supply. Absolutely agreed. But we will not be able to have a system where we are 100% circular. We'll always need more commodities injected into what is required. And I think that the lead, copper, lead, zinc, right? The lead shows that. We're consuming a supergiant deposit that's produced by new mines or by existing mines every year. Does that help? Yeah, that's a great question. Very important question. Hello, good morning. I'm Rafael Duarte from Geological Survey of Brazil. As regarding the rise of the demand, I think that I have to ask if your model regarding the demand behavior, how does it go with the possibility of India, China, Indonesia, so much, and even Africa populations grow, but not only grow the population, but the economical purchase party gives a change. For example, if the people are poor gets richer, and does the model in some way can predict any fluctuation about this economical behavior of the peoples? So that's a great question, and the question is, to simplify, right? What do we do about the global poor and the increasing needs, right, of the global poor? And can we model that in any way in terms of what that means for consumption? One of my friends in the United States, Adam Simon, has actually done that forward modeling, and it's crazy, right? Because it is like the transition to green energy, right? When you take all of these things that will increase demand and you put them into these scenarios, the consumption goes off scale, right? It goes off scale. US $7 a day is the global poverty line. Half of the world's population lives below that, right? That needs to change, right? So if you double that, what will that do to global minerals consumption, right? I did not take that approach. I'm simply looking backwards, because that way everything that we presented is based on what is known, right? And knowledge of all of these things, and they are huge, and they are all of our problems to work on. Good question. Hello, Sebastián Espinosa from Ecuador. As you mentioned, the analysis that you performed just based on historical demand of minerals. So the energy transition might need tremendous amounts of critical minerals. And is there any government institution in the US that is working on energy transition scenarios for the US to predict the expected demand of these metals? And do you think that at any point in the future you're going to have this interaction with that governmental institution, I don't know, university, just to merge, you know, the first energy scenarios that you're planning, maybe more development of renewables and electric vehicles, energy storage, and do you consider that in the future you will join these two fields, you know, in energy planning, energy scenarios,
and the research needed to develop the result to consider, okay, you're planning this energy scenario in the future, but it might not be feasible based on the availability of the minerals. Great question. I'm a research geologist at the USGS. We're a science agency. I'm forbidden to talk about politics, but maybe my colleagues who are higher up could take the political part of that question. So USGS can present science, and then government officials can decide what to do about that. Having said that, we had a very large funding bill passed a few years ago called the Infrastructure Investment and Jobs Act. That was forward-looking in several ways. It provided more money for geological mapping, geochemical surveys, geophysical surveys. It provided funding to inventory mine waste in the United States, with an idea to see if you could reprocess the mine waste, recover critical minerals and other commodities, and at the same time, reduce the environmental risk that's on the landscape. So yes, the United States is doing many things now. Critical minerals is a nonpartisan issue right now in the United States. Both sides get it, right? We hope that lasts, but it's a nonpartisan issue. Does that help? Yeah. Yeah. It's a big question, right? We can talk a lot. Yeah. I probably all the time. Miguel Peña, Sí. viendo el escenario de las probabilidades geológicas de encontrar los supergigantes que nos siguen, el déficit que tenemos en esa ecuación de demanda y consumo. Es tiempo de, además del impacto ambiental, de elevar el nivel de pobreza, de aumentar las investigaciones para minar de otras fuentes como asteroides para suplir esa demanda de mercado. Los asteroides. To mine from other Asteroides. K, otros K. Asteroid. Asteroid. ¿Por qué no? Great question. We're not ready yet, right? We're not ready yet. Yeah, yeah. Our grandchildren? Sí. Us? No. Not today, right? Right? No, sure. Yes, yes, yes. And I am not laughing at you. Right? I'm laughing with you. Right? Sí, estamos fuera de tiempo. Una última pregunta y aprovechamos los tiempos para seguir preguntando en el espacio de mesa redonda. Estamos ya fuera de tiempo. No sé si pidió la palabra Enrique o fue Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias por su presentación. Simplemente quería saber si la industria minera en Estados Unidos, que explota los yacimientos minerales convencionales, tienen cuantificado los minerales críticos que tienen como subproducto. Y segundo, si nos puede compartir programas o proyectos que tiene el Servicio Geológico de Estados Unidos para ayudar en cierta forma a entender el contenido de minerales críticos por modelos de depósitos, cosas así como modelos de ley y tonelaje, por ejemplo, pero para minerales críticos.
por modelo de depósito. Gracias. Great question. Great question. So byproduct critical minerals are very, very challenging for many respects. We're geologists and geochemists, and we can take a walk and we can say it has this much cobalt, right? But the metallurgists, the chemists, have to tell us whether we can get that cobalt out of the rock. There is a deposit in Alaska. It is called the Bornite Project. There are no roads. It's a copper deposit, and it has cobalt. There are no roads. So for that deposit to contribute cobalt, first they have to build a road. But the cobalt is not with the copper. The cobalt is in Arsenian pyrite. And because it's a byproduct, the copper mine has to make money before they can recover the cobalt, right? Then they have to build the plant to recover the cobalt from the Arsenian pyrite. And that has to be profitable too. So if you look at the chemistry, the analytical data, it's like, oh yeah, there's lots of cobalt, right? But to recover that, you have to build a road. The copper mine has to be economic, and then the cobalt processing has to be recovered. So great, great question, right? Very complex answer, and it depends from deposit to deposit to deposit. One of the things that we're trying to do at USGS is to capture that information on byproducts that are within existing ore bodies and also within ore bodies that people are planning to develop. And that's very, very, very important information. Half of the critical minerals are byproducts, right? And we don't know enough about those. Yeah. Sí, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación y responder a las preguntas. Seguimos adelante. Gracias. Bueno, continuamos con la presentación del mapa energéticos de América Latina a cargo del doctor Martín González, coordinador del grupo de expertos en metalogenia de ASMI. Bueno, como decía al principio, esta presentación va a ser compartida, la parte más importante, más extensa, a cargo de Martín, y una segunda parte que lo harán online, en este caso un geólogo del Geólogo de España, que hoy está en una reunión en Lituania y se conecta desde allá para hablar de los recursos, del potencial y lo que se ha hecho o se está haciendo en los fondos marinos del continente. Hola, buenos días. Bueno, una alegría estar aquí nuevamente en una asamblea de ACMI. Muchísimas gracias a la Secretaría de ACMI por la invitación. Y bueno, voy a tener la oportunidad de poder presentar los avances que hemos realizado en el mapa de minerales críticos de América Latina. Un proyecto que, como dijo Vicente, incluye a todos los servicios geológicos de América Latina. Y es una alegría que haya a tantos directores y autoridades de los servicios geológicos, porque es una oportunidad de que vean los avances del proyecto, lo que está trabajando los geólogos de ese servicio geológico y todo lo que falta y todo el apoyo que necesita este proyecto. Próxima, por favor. Bueno,
El proyecto lo lleva adelante el grupo de expertos en metalogenia y recursos minerales de AXMI, del cual yo soy el coordinador, pero el grupo está compuesto por 14, o sea, hay miembros de 14 servicios geológicos. Es uno de los grupos que tiene AXMI, como verán, esa lista va creciendo año a año, por suerte. No, el de las actas, ajá, ajá, el manejo de actas fue. Pero sí. El objetivo de este grupo, como pueden imaginarse, nació en el 2018 y es poder empezar a aunar criterios y tener la misma visión desde el punto de vista de la evaluación de los recursos minerales de América Latina. Por supuesto que cada servicio geológico va desarrollando sus metodologías, pero siempre es bueno poder tener una base de conversación metalogenética común. Y fíjense ustedes que nosotros con mucha satisfacción vemos que hay muchos servicios geológicos que mapeamos la metalogenia ahora con una misma metodología, ¿no? Y eso es muy bueno para cuando tenemos que hacer este tipo de proyectos continentales, porque nos facilita mucho en el entendimiento y digamos, en la generación de información, porque la tenemos cargada, clasificada de la misma manera. Así que el grupo ha avanzado y tiene tareas y proyectos que ha permitido, de cierta forma, ir cumpliendo los objetivos que nació. La próxima. Acá simplemente para mostrarle un poco de cuál ha sido nuestra producción como grupo de expertos, ¿no? Fíjense que les muestro el mapa metalogénico de América del Sur del 2005, no estaba el grupo de metalogenia, pero me interesa mostrarlo porque fue el primer esfuerzo colaborativo entre servicios geológicos en temas de metalogenia y recursos minerales. En esa oportunidad, el Servicio Geológico de Argentina coordinó el mapa. Participaron todos los servicios geológicos de América del Sur, compartimos una misma base de datos, discutimos cuál sería la mejor clasificación de los depósitos. En 2005 salió publicado y es un producto muy interesante porque plantea los lineamientos generales de la historia metalgenética de América del Sur. El texto, el mapa está acompañado por un texto que está en español, en inglés, en portugués. Fue un esfuerzo muy importante. Y luego pasaron varios años y surgió la necesidad de hacer el mapa metalgenético de la otra parte del continente, que es América Central y el Caribe. Se formó el grupo ahí de expertos de metalogenia y la metodología de trabajo fue parecida a la del 2005. En el 2020 salió publicado el mapa, que también tiene su texto. Todos estos productos pueden ser descargados de la página de AXMI, como también del Servicio Geológico Argentino. Luego el grupo siguió trabajando, participamos en diferentes proyectos que está, donde está involucrado AXMI. En el 2020 hicimos un estado del arte sobre el aluminio en Iberoamérica, entonces cada servicio geológico armó una serie de informes que también pueden ser descargados de la página web de AXMI. Y en el 2022 finalizamos el proyecto de la actualización de la base de datos del mapa de América del Sur que se había hecho en el 2005, porque en 15 años fue impresionante la inversión minera que hubo en los países de América del Sur, por lo tanto se descubrieron nuevos yacimientos, era necesario hacer esta actualización. Terminamos la actualización y surgió la idea de poder hacer el mapa en un formato de salida gráfica y además también para que los servicios geológicos lo puedan colgar sus televisores web. Entonces empezamos a trabajar de manera coordinada con el grupo de expertos en SIG que tiene el AXMI, y entonces es el grupo de expertos el que nos está haciendo ese trabajo. Está liderado por el Servicio Geológico de Ecuador, y tiene la ayuda, la gente de SIC tiene la ayuda de los metalogenesistas de Colombia, que están ayudando bastante a partir de la experiencia de su mapa metalogenético. Así que nos pone muy contentos porque también fue el inicio del trabajo colaborativo con otro grupo de expertos de AXMI. Y después trabajamos mucho con los proyectos, con la Secretaría de AXMI apoyando en los proyectos de la Unión Europea, ¿no? Al CICAL, MDNP y ahora está la próxima.
el inicio del proyecto del mapa de minerales críticos. Siempre me gusta mencionar que en el mayo de 2021 salió publicado, ¿no? La Agencia Internacional de Energía sacó esta publicación, ¿no? El rol de los minerales críticos en la transición a energías limpias. Y ese fue una publicación, un trabajo muy importante porque presentaba en datos duros cuál era el estado del arte de todo lo que tiene que ver la importancia que tenían los minerales críticos en la transición energética. Si bien había años anteriores ya se estaba hablando de los minerales críticos y varios servicios geológicos habían empezado a tener inquietudes, a partir de esta publicación empezaron a venir los servicios geológicos y principalmente nuestros estados a empezar a preguntarle a los servicios geológicos de nuestros países sobre esto, sobre los minerales críticos y la importancia que tenían. Y el mismo AXMI me trasladó la inquietud, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos algo el grupo de metalogenia? ¿Por qué no hace algo por el tema de los minerales críticos? Entonces, desde el grupo de metalogenia empezamos a ver bien de todos qué eran los minerales críticos y empezamos a analizar, y este es simplemente un análisis general que hicimos, recuerdo, allá en el 2021, ¿no? A ver, agarramos la lista de minerales críticos de Europa y a ver, ¿producimos o no producimos? América Latina tiene 20 países y que tienen una producción de algunos de los minerales críticos, cuya producción entra en la estadística mundial, ¿no? O sea, no pequeñas producciones, sino que producen en cantidades que entran en la estadística mundial. Y de los 20 países hay 8 que producen algunos de los minerales críticos. Por ejemplo, Brasil y México producen varios de esos minerales críticos, 11. Y después tiene Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Guatemala y Cuba. Pero, ¿cuánto producimos en América Latina? ¿Cuánto aportamos a estos minerales críticos? Bueno, es bastante interesante, ¿no? El 32% del litio de la producción mundial proviene de América Latina, el 21% del boro, el 38% del cobre, el 15% del tantalio, el 45% del arsénico, el 21% del zinc, el 11% de los feldspatos, el 20% de estaño, el 90% de niobio, el 12% de beridio. O sea, eso nombrando los que tienen un impacto muy importante en la producción mundial. Y después, en la lista que ustedes ven acá a la izquierda, esos son todos los minerales críticos que tienen algún tipo de producción que tiene significancia en la estadística mundial. Hay algunos, por ejemplo, tierras raras, hay algunos países que producen, lo que pasa es que la producción no entra en la estadística mundial. Y en la parte de la derecha, los que no producimos, o no hay minas grandes importantes. Fíjense que los que tienen asterisco son todos minerales críticos que no hay minas de esos minerales, son los minerales críticos que se recuperan a partir de procesos industriales. Entonces, bueno, primera observación, América Latina ya aporta minerales críticos, claramente, casi todos, en mayor o menor medida. Pero la distribución de ese aporte es bastante heterogénea. Y si más o menos conocemos la geología de América del Sur y América Central, nos damos cuenta que los límites de los países no cortan la geología. Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió y pensando, dijimos, bueno, no, acá lo que podríamos hacer como primera herramienta útil es hacer un mapa que muestre verdaderamente la distribución de los minerales críticos. Y que también nosotros aprendamos, digamos, bueno, realmente hay minerales críticos, o sea, hay depósitos de minerales críticos con potencial para minerales críticos en todo el continente americano, porque hay partes que no tienen nada. Bueno, entonces de ahí surge la idea. El objetivo principal del mapa, como dice ahí, es evaluar el potencial de minerales críticos en América Latina y hacerlo a partir de 2 trabajos: actualización y ordenamiento de datos de depósitos minerales. Se sabe muy poco sobre depósitos de minerales críticos en América Latina, principalmente en algunos minerales críticos. Un poco por lo que decía ayer, que son subproductos de minerales principales. Y en segundo lugar, identificación de áreas favorables, porque eso nos permite, identificamos dónde hay depósitos con potencial, y después identificar áreas que trasciendan las fronteras de los países. Porque eso puede ser
un puntapié inicial para que cada uno de los países entiendan de qué potencial tienen y que tal vez habría que hacer trabajo con mayor detalle para poder ponerlo en valor. Próximo. Acá una línea de tiempo del proyecto, ¿no? En el 2021, como les contaba, le propusimos a la Secretaría de ACNI iniciar el proyecto, la Secretaría de ACNI cuando la Junta Directiva lo aprobó. Entonces el primer paso que dimos como grupo es, bueno, veamos a ver en qué estado de conocimiento de minerales críticos estamos en la región. Entonces veníamos de la pandemia, así que teníamos un gran músculo con el tema del webinar, y armamos un seminario sobre los minerales críticos y estratégicos en América Latina. Ahí tuvimos la posibilidad de que cada uno de los servicios geológicos que quisieron participar, fueron 2 días, pudieran mostrar qué proyectos tenían orientados a los minerales críticos. Y si tenían proyectos o si tenían algún desafío a futuro sobre eso. Y también nos dimos el tiempo para discutir sobre el concepto, ¿no? ¿Qué son los minerales críticos? Cuando hablamos de minerales críticos, una cosa son para los del hemisferio norte, después cada uno de nuestros países tiene sus minerales críticos, que no tienen nada que ver con esos otros. Y después el concepto de mineral estratégico, que es muy usado en Europa principalmente, pero que en Latinoamérica el concepto estratégico traía muchas controversias, ¿no? Desde el principio, porque estaba en muchos países vinculado a cuestiones militares. Entonces, nos sirvió mucho. Primero, para darnos cuenta de una gran heterogeneidad en el conocimiento sobre minerales críticos. Había servicios geológicos que estaban muy avanzados, que habían trabajado y tenían equipos de trabajo, y después teníamos servicios geológicos finados. Entonces, eso ya era un punto importante, porque al planificar un mapa, estas heterogeneidades hay que tenerlas en cuenta. Y segundo, que siempre convenía hablar de minerales críticos, ¿no? Y sacar, por lo menos en este contexto, el tema de minerales estratégicos, porque tenía diversos significados según el país o la región. Habiendo decidido ya y con estas ideas generales, hicimos un primer intento de base de datos. Entendimos que lo primero que había que hacer es diseñar la base de datos, y para ello, como había tanta heterogeneidad en el conocimiento, utilizamos las bases de datos que ya habíamos hecho para los mapas metagenéticos de América Central y el Caribe y para América del Sur, que eran bases de datos que estaban actualizadas 2020 y 2022, y teníamos un punto de partida. Así que a esa base de datos le agregamos unos campos que era eso, sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3, porque como hay muchos subproductos de minerales críticos y la base de datos original tenía nada más que el commodity principal, bueno, darle lugar a ver a qué mineral crítico, y empezamos a cargar esa información y actualizarla por país. La meta que nos habíamos puesto era poder en noviembre del 2022 poder presentar un avance del mapa en los diálogos políticos entre la Unión Europea y América Latina por los minerales, materias primas críticas, que se hizo en Santiago de Chile. Y así fue que llegamos, ¿no? Presentamos nuestros avances, ahí teníamos algunas dificultades, los países que no habían cargado la información, etcétera, etcétera, y tuvimos la posibilidad de poder conversar con los europeos, el Eurosurvey, que presentó su mapa de minerales críticos. Y ahí, con sorpresa, nos dimos cuenta que en Europa parecía que tenían los mismos problemas que nosotros. Había países, mostraban el mapa, había países que no tenían nada, ni un yacimiento. Eso no era posible. Entonces, claramente, también ellos tenían problemas de falta de información, gaps, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de minerales críticos, estas cosas pasan, porque cuando hay de otro tipo de minerales, siempre hay información. Y por otro lado, tuvimos la oportunidad de conocer al grupo de geología marina de la Survey, en donde nos mostraron el mapa de depósitos minerales de los fondos marinos. Y realmente un trabajo bastante interesante, y fue a partir de esa reunión en Chile que tuvimos un día de trabajo técnico, surgieron muchas cosas, pero las dos principales fueron, primero, que sería muy interesante poder incorporar los minerales críticos
ubicados en los fondos oceánicos al mapa de minerales críticos, porque es un recurso que también tenemos. Y como AXBI tenía el grupo de geología marina, podíamos trabajar en coordinación con ellos. Javier, dentro de unos minutos, va a hablar de cómo evolucionó, cómo desarrollaron ellos la parte de marina. Y por otro lado, ver que el mapa que presentó el otro survey era un mapa de puntos con la distribución de los depósitos minerales y cuáles eran los commodities de minerales críticos, pero la impresión que nos dio en ese momento que era un mapa que estaba planteado de tal manera que no era muy factible poder identificar áreas de favorabilidad. Entonces ahí pensamos la importancia que tiene la base de datos y los metadatos que tienen que tener, que tienen que acompañar a una base de datos para que pueda ser usado desde el punto de vista metagenético. Entonces, con esas premisas, nos pusimos como objetivo para la reunión de diálogos de la Unión Europea del 2023 en Argentina, poder hacer el mapa preliminar, ¿no? Un avance. Y lo que hicimos fue ponerle mucha energía a la carga de datos. Muchos países ayudaron a cargar datos de los países que no estaban participando, que no tenían información. Y por otra parte, de manera separada, la gente de geología marina haciendo el mapa de áreas de favorabilidad y después minerales en los fondos marinos. Y en Argentina, en el 2023, en mayo, presentamos el mapa preliminar, después voy a hablar de un ratito. A partir de esa reunión, nos dimos cuenta que la base de datos tenía problemas. No es tan fácil con el tema de minerales críticos y modelos de depósitos. Estaban incluidos en esa base de datos depósitos minerales que nunca y no tienen potencial para minerales críticos, pero como son muchos subproductos, es difícil digamos, los geólogos y geólogas están entrenados para trabajar en los modelos de depósitos de los cuales su país es productor. Y por lo tanto es muy difícil entender, digamos, cuál de esos depósitos puede o no tener un potencial real de minerales críticos. Entonces decidimos de que teníamos que tener los conceptos más claros. Y para eso dijimos, bueno, hay que hacer una guía, un manual, en donde definamos muy bien qué minerales críticos vamos a trabajar. Segundo, definamos muy bien qué modelos de depósitos tienen verdadera potencial de mineral crítico. Y después vamos a incorporar la necesidad de incorporar el concepto de sistema mineral para ver si a partir de eso también tenemos una herramienta más para definición de áreas de favorabilidad. Entonces armamos, después de la reunión salimos y dijimos, bueno, también vimos las incongruencias y las incompatibilidades que teníamos con la geología, con la parte de geología marina, pero también necesitábamos tener una mejor coordinación en eso. Entonces lo que hicimos es empezar a trabajar en una guía, en un manual, que quede como instructivo para la carga de la base de datos. Y en eso el Servicio Geológico de Cuba realizó la guía, la terminaron, un grupo de gente del grupo de Metalogenia la corrigió, hizo algunas sugerencias, y una vez que la terminamos, a partir de esa guía hicimos algunas modificaciones en la base de datos, empezamos esta segunda etapa de la próxima. Este es el mapa, la versión preliminar del mapa de minerales críticos. Como pueden ver, tiene una base de un DEM, de un modelo de elevación digital, con una distribución de puntos, que son los depósitos de minerales críticos. La clasificación que utilizamos para esos depósitos es la que viene utilizando AXMI para los mapas metagenéticos, ¿no? Es una clasificación genética de modelos de depósitos, 16 modelos, es algo muy abarcativo, ¿verdad? Y los colores implican las asociaciones de commodities, ¿no? Eso es lo que utilizamos en el módulo. Y luego el grupo del MAR, que trabajó sobre la zona económica exclusiva y la extensión de plataforma continental de cada uno de los países, ellos pudieron identificar depósitos minerales, indicios obtenidos de las bases de datos mundiales, y después, a través de análisis espacial,
definieron zonas potenciales para cada uno de esos modelos de depósitos. Javier seguramente lo va a explicar en unos minutos con más claridad. Teníamos aquí una versión inicial, la cual, cuando empezábamos a hacer el análisis de la base de datos, veíamos que había incongruencias y que esto había que mejorarlo. Pero habíamos sido capaces de poder identificar depósitos con potencial. La próxima. A modo de datos, todos los países de América Latina de alguna manera estaban representados con depósitos, 1.196 registros en la base de datos. Nosotros habíamos establecido que en esa base de datos, que tiene muchos campos, había 14 campos que eran obligatorios de llenar para ser considerados depósitos, porque tenían la información mínima requerida para el análisis metalogenético. El 83,5% de los depósitos que se cargaron tenían los datos completos, por lo menos de los 14 campos. En este mapa no están incorporados los depósitos del territorio mexicano, solamente los que estaban ubicados en la parte sur, que formaban parte del mapa metalogenético de América Central y Caribe. Ahora yo sé que México va a participar del mapa de minerales críticos de América del Norte, por lo tanto seguramente lo sacaremos de este mapa, pero es interesante saber que México va a participar y va a tener parte del mapa de América del Norte, así que me alegro mucho de eso. Y luego cuando, digamos, la base, nosotros hicimos una migración de base de datos y clasificación de datos que no alcanzamos a validar, entonces había bastantes incongruencias y problemas. Los próximos, por favor. Aquí vamos a pasarlo rápidamente, simplemente ver, fíjense que estos son las cantidades de depósitos totales, ¿no? Hay varios depósitos, varios minerales críticos que no tienen ninguno, porque claro, son productos de la obtención de procesos industriales. 5 minutos. La próxima, simplemente aquí 23 de tierras raras, 23, fíjense que los círculos grandes son en donde el depósito es tierras raras, es el commodity principal, y los depósitos chiquitos en donde las tierras raras son el subproducto. Ya el mapa empieza a tirar información que es importante. La próxima, por favor. En el caso del cobalto, 36 depósitos, 4 solamente donde el cobalto es el principal commodity y 32 en donde es como subproducto. La próxima, por favor. Lo mismo con la próxima, los modelos de depósitos, como está la clasificación. Próxima. ¿No? Aquí tenemos depósitos asociados a rocas mágicas y ultramágicas. Podemos ver ahí que la mayoría de los depósitos de este modelo están vinculados a cromo, níquel, cobalto, y así podemos hacer, podemos hacer varias interpretaciones a partir de los datos que hemos conseguido de la base de datos. La próxima, por favor. Lo mismo con el tema de las edades, fíjense que el 40% de los depósitos son cenozoicos. Pero después, la próxima. Fíjense, estas son las incongruencias, lo que no estaba validado. Fíjense que todos los depósitos del Caribe y América Central es como si no tuvieran datos de edades. Lo que pasa es que en la migración hubo problemas, eso ya lo arreglamos. Pero fíjense cómo uno entiende por qué el 40% de los depósitos son cenozoicos. Y claro, son todos los pórfidos, ¿no? Donde hay muchísimos. Entonces, uno con esto puede ir, digamos, clasificando por edades y pueden empezar a entender que tal vez la mayoría de los depósitos de minerales críticos son de edades diferentes a cenozoicas, ¿no? Porque es el cobre el que se lleva todo. En la próxima, por favor. Esa era la primera versión del mapa. Como les decía, habíamos utilizado la base de datos del Metalogenético de América del Sur y América Central y habíamos utilizado solamente la lista de la Unión Europea del 2023.
Lo que vamos a hacer ahora es, hicimos la guía, el manual, que es como un instructivo para llenar la base de datos. A partir de ese instructivo cargamos 5 nuevos campos, ¿no? Mineral crítico 1, mineral crítico 2, mineral crítico 3, sistema mineral y modelos de depósitos, porque en esa guía resulta que hay 89 modelos de depósitos que tienen potencial de minerales críticos. Entonces agregamos un diccionario con esos 89. Ahora, los geólogos y geólogas lo que tienen que hacer es, a los depósitos que ya están cargados, tienen que ponerle la clasificación que corresponde según el modelo que... Y lo otro es que incorporamos los minerales críticos que publicó en 2022 el Servicio Geológico de los Estados Unidos. También le hemos incorporado la base tectónica, tanto de América del Sur como América Central y el Caribe. El resultado que nosotros esperamos en esta nueva versión, bueno, es un mapa de distribución de depósitos minerales con información de tipo de mineral crítico, modelo genético, edad, ambiente de formación y sistema mineral. Si nosotros logramos eso, nos va a permitir la identificación de áreas de favorabilidad, evaluación de potencial por mineral crítico y identificación de gaps de información. Eso es lo que perseguimos con esto. La próxima, por favor. Bueno, nada, la lista de minerales críticos, los que están en negro son minerales críticos que comparte Europa y Estados Unidos, los que están en rojo son los que difieren, ¿no? La próxima, por favor. Esto es sobre el tema de geología marina, que ya Javier lo va a explicar mejor, así que lo pasemos. Simplemente, esto es lo que ya hemos hecho, ¿no? Esta es la primera parte y llegamos a Buenos Aires haciendo una presentación preliminar. Luego tuvimos que hacer 2 trabajos, hacer la guía de minerales críticos como una guía para cómo se llena la base de datos, los criterios, y modificamos la estructura de la base de datos. Entonces lo que estamos haciendo ahora, la próxima, por favor, es la carga de datos, ¿no? O sea, estamos cargando los datos obligatorios por cada yacimiento, estamos agregando nuevos depósitos, porque algo que nos dimos cuenta es que como nos basábamos en la base de datos de minerales de metalgenética de América del Sur y el Caribe, hay minerales como feldspato, baritina, celestina, que no estaban cargados, porque para minerales mapas metalgenéticos no. Entonces hay que cargar nuevos minerales de minerales críticos y eliminar algunos otros registros que habían sido incorporados y que en realidad son modelos de depósitos que no tienen potencial. La próxima, perdón. Y esto es lo que nos queda por hacer. Validación de datos, análisis de datos, la primera análisis de datos para homogenizar criterios tanto en el onshore como en el offshore, definición de unidades metalogenéticas, dominios, cinturones, fajas, etc. Trazar unidades metalogenéticas en un SIG y luego finalizar la versión final del mapa. Una vez que tenemos la versión final del mapa, hacer un segundo análisis ya orientado a la evaluación de potencial. Esto es una discusión, porque hay muchas maneras de evaluar potencial. Diferentes servicios geológicos lo hacen. Tenemos que ver cuál es la más conveniente para los minerales críticos, ¿no? Según la información que nosotros tengamos y que hayamos podido recopilar con la base de datos. Y después algo muy importante también es que a partir de hacer un informe, a partir de la evaluación de potencial, poder identificar qué áreas de América Latina realmente estaría muy interesante y muy bueno poder intensificar los estudios, ¿no? Ya sea porque pertenece a una faja que tiene mucho potencial, pero hay poca información, o a un distrito minero particular, etc. La próxima, por favor. ¿Cuál es el desafío? Bueno, finalizar el proyecto. Estas etapas de análisis de datos, cartografía metalogenética y cartografía SIG, que es la última parte, necesita de un financiamiento, aunque sea mínimo, porque los técnicos tienen que reunirse a discutir. Hay mucho que discutir, porque es un área, bien lo dijo Jeff, es un área que estamos aprendiendo a hacerlo. Y realmente hacer un mapa de minerales críticos es algo nuevo y merece mucha discusión, pero necesitamos un financiamiento. Estamos haciendo un primer intento en una etapa embrionaria, que es el grupo de metalogenia forma parte con este proyecto, un módulo dentro de una propuesta del proyecto de fortalecer la cooperación entre la Unión Europea y América Latina para los minerales críticos a través de servicios geológicos, ¿no? Es un proyecto financiado por la Comisión Europea
Pero bueno, estamos ahí en su etapa embrionaria, no sé si eso va a salir, ¿no? Ese es el objetivo. Y de manera secundaria, un proyecto de estas características es muy interesante o tiene mucho potencial si logramos coordinar esfuerzos con otros grupos de arte, principalmente con el de geoquímica, que tiene un grupo muy activo y que está trabajando en un mapa de geoquímica de América del Sur. Y el de pasivos ambientales mineros, todos sabemos que los relaves mineros tienen de gran potencial para los minerales críticos y sería muy interesante poder trabajar juntos. Y por supuesto con el sistema de información geográfico, porque todo esto no tiene sentido si no lo ponemos en un formato que tenga acceso a la población. Así que la próxima, por favor. Agradecerles, disculpas a Javier porque creo que me pasé un poco y simplemente yo soy solo el coordinador, el grupo de trabajo y todo esto es gracias a todos estos colegas de los diferentes servicios geológicos, los cuales aprovecho que están todos los directores aquí. Este es un proyecto bastante interesante, creo que tiene mucho futuro y mucho interés para los servicios geológicos, porque seguramente cada servicio geológico va a trabajar en particular en estos temas de minerales críticos y este tipo de proyectos establece una base de trabajo, criterios de trabajo. Por lo tanto, les agradecería mucho si a estos colegas se les asigna el tiempo eh, eh, para poder trabajar en este proyecto, principalmente si logramos el financiamiento para esta última etapa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Supongo que cuando termine Javier habrá un turno de preguntas, aunque podamos ampliarlo después en la mesa redonda. Él ha acabado su presentación hablando de la necesidad de colaborar con otros grupos de expertos de ASMI, entre ellos el de Geoquímica, y aprovecho para decir que un logro del grupo de Geoquímica es la publicación, después de años de trabajo, de un manual de metodologías geoquímicas en los países de América Latina. Publicación que está en la web de ASMI en formato digital, PDF, y en papel hemos traído ejemplares para que al menos cada servicio presente se pueda llevar un ejemplar en papel para su biblioteca, que está en la mesa ya. Bueno, continuamos entonces con esta presentación del mapa, con la presentación de la participación de Javier Fernández, de FIRME, España, que como dije está en un proyecto europeo en el que participa. Nos acompaña también, aunque la presentación no la hará ella, la coordinadora del grupo de geología marina de ASMI, Teresa Medialdea. Y bueno, en una reunión previa con ellos, acordamos que fuese Javier que hiciese una breve presentación, por cuestión de tiempo, del aporte de los conocimientos de los fondos marinos en relación con el potencial o la favorabilidad para la presencia de minerales críticos. Javier, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Se me escucha? Sí, Perfectamente. con ese micrófono. Teresa Medialdea creo que va a hacer una pequeña introducción del grupo de expertos de geología marina y después entraré yo a intervenir con el mapa de minerales críticos submarinos. ¿Nos podéis poner la presentación, por favor? Es que estamos ambos cada uno en un país y es complicado también la comunicación. Perdonad, pero Si no las puedo, circunstancias nos han puesto en esta tesitura. bueno, si no puedo, Teresa, ¿puedes hablar? sí. Bueno, buenos días a todos. Soy Teresa Medialdea, trabajo en el Instituto Geológico y Minero y soy coordinadora del grupo de expertos de geología marina. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por la invitación a participemos Javier y yo, porque sobre todo teniendo en cuenta que el grupo de geología marina es un grupo que se creó hace solo 2 años, es un grupo nuevo y por lo tanto no es tan conocido como otros grupos de ASMI. Por favor, la siguiente. Bien, en el grupo de expertos de geología marina forman parte 14 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y próximamente entrará El Salvador, y está coordinado por mí, por el Instituto Geológico y Minero de España. Por favor, la siguiente.
Bien, la misión del grupo es promover el conocimiento geológico de los mares y océanos de América Latina y el grupo lo que trata es de configurarse como un grupo de referencia en América Latina, tanto en temas de cartografía geológica, investigación de recursos energéticos y minerales marinos y en riesgos geológicos y bases marinas. Teniendo en cuenta el tema que se centra esta Asamblea General, me gustaría destacar pues, que las actividades del grupo de expertos de geología marina en temas de la... ¿ustedes qué? No sé si me pueden escuchar. Las actividades del grupo de expertos en el tema de transición energética se han centrado fundamentalmente en la participación en dos proyectos. El primero fue el mapa de minerales críticos de América Latina y el segundo en la participación en un proyecto con financiación europea, que es el proyecto EMONET. Respecto al mapa de minerales críticos, que será presentado posteriormente por Javier González, por mi compañero Javier, experto en la materia, me gustaría comentar que, bueno, fue en los diálogos, como ha comentado Martí González, en Santiago de Chile, en los diálogos entre Europa y América Latina, cuando se empezó a promover la idea de incorporar la parte marina a los críticos. Y en enero del 2023 se tomó la decisión, una vez que mantuvimos una reunión con Martí González del Grupo de Recursos Minerales y Metalogenia, que nos mostró su apoyo a la idea que habíamos planteado de incorporar la parte marina. Me gustaría señalar que bueno, se presentó un primer mapa en los diálogos entre América Latina y Europa en Buenos Aires, y actualmente lo que estamos llevando a cabo desde finales del año pasado, estamos actualizando el mapa e incorporando nuevos datos y intentándolo mejorar. Bien, lo que sí me gustaría mencionar de este mapa es que, dado que es la disparidad que había en la cantidad de datos, en la distribución en los diferentes países, pues se optó por realizar dos mapas. Uno de potencialidad de depósitos minerales marinos, que puede ser muy útil de cara a la exploración de depósitos minerales en zonas oceánicas, y un mapa de indicios donde se mostraban los indicios y la distribución de los depósitos minerales y de minerales críticos. No voy a meterme más, puesto que Javier hará la presentación luego, pero lo que sí quería comentarles es la segunda parte, el segundo proyecto en el que participa el grupo de expertos. El proyecto EMONET Geology es un proyecto financiado por la Unión Europea. Funciona desde el año 2013, se inició, y ya ha seguido varias fases. Conforme ha ido pasando el tiempo, ha ido aumentando el número de productos cartográficos que se presentan en el proyecto, pero al mismo tiempo ha ido aumentando la zona que cubre. Actualmente cubre todos los mares europeos y recientemente se incorporó al Mar Caribe. ¿Podéis poner la siguiente, por favor? Bien, al incorporarse el Mar Caribe, y puesto que yo he participado en el proyecto EMONET Geology también como coordinadora del grupo de geología marina, me puse inmediatamente en contacto con el coordinador del proyecto, puesto que me parecía que era importantísimo que los países, los servicios geológicos de los países de la región del Caribe pudieran participar en este proyecto y aportar su trabajo para poder completar de una manera mejor los objetivos del proyecto. Bien, me gustaría también comentarles que en este proyecto se realizan una serie de... como punto de partida, lo que se hizo fue celebrar en la República Dominicana, Santo Domingo, el Servicio Geológico Nacional,
que nos ofreció su sede y una organización fantástica para celebrar una reunión entre el coordinador del proyecto de Monet Geology y los diferentes servicios geológicos para que cada uno pudiera aportar y mostrar qué podía aportar al proyecto. El resultado de la reunión fue muy buena. De hecho, en este se creó un grupo de trabajo del Caribe, coordinado por el Instituto Geológico y Minero de España, y con una financiación ya propia dentro del proyecto EMONET. Dentro de este proyecto EMONET se realizan diferentes mapas, como el mapa de sedimentos del fondo marino, mapa geológico, mapa geomorfológico, mapas de la costa, de eventos geológicos como deslizamientos, terremotos, volcanes. Y en este punto me gustaría mencionar, puesto que es una reunión centrada en la transición energética, que todos estos mapas están siendo utilizados actualmente en otro proyecto para realizar mapas específicos ya más dirigidos a la construcción de campos eólicos marinos, que necesitan un importante aporte de información geológica para su construcción. Bueno, finalmente, y más centrándonos en el tema de recursos minerales, pues en este proyecto se hacen mapas de diferentes recursos minerales, también se hacen mapas de hidrocarburos y de áridos, y toda la información es accesible gratuitamente a través del portal del proyecto que aparece, cuya dirección aparece aquí en la esquina de abajo por si alguien quiere consultarlo. ¿Podéis pasar a la siguiente, por favor? Bien, ¿qué incluye en este proyecto que se está haciendo tanto en Europa como en el Caribe? Pues se están haciendo mapas de áridos, de arenas y gravas, mapas de costas de hierro manganeso, de sulfuros polimetálicos, nódulos de manganeso, placeres, sedimentos ricos en metales, fosforitas, evaporitas e hidrocarburos, de gas, petróleo y también incluye hidratos de gas. Todos estos mapas pues, van acompañados de una serie de información relativa pues, al tipo de depósito, a la topología, al contexto geológico en el que se generan el yacimiento, la evaluación de potencial de reservas, si el yacimiento está en estado de exploración, de explotación, en qué región se encuentra, contenido de minerales críticos, la superficie, la profundidad, en fin, se trata de ofrecer una información bastante completa de los diferentes recursos. Y bueno, voy a pasar ahora a mi compañero Javier y decirles que, bueno, todos la información que se recoge en Monet, pues también alimenta, digamos, el mapa de minerales críticos de América Latina que va a presentar ahora Javier. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación, igualmente como mi compañera Teresa, para presentaros brevemente lo que ha sido el embrión del mapa de minerales críticos submarinos de América Latina y Caribe que estamos ahora mismo pues, desarrollando. Les voy a presentar brevemente el trabajo que hemos hecho 14 servicios geológicos coordinados por el Instituto Geológico y Minero de España a lo largo de el último año aproximadamente. Empezamos al inicio de 2023 y nos encontramos en desarrollo de este mapa. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que tener en cuenta que los minerales submarinos pueden representar probablemente la reserva más grande que existe en la Tierra de metales críticos que está muy inexplorada todavía, de la que pues, se saben, por ejemplo, por los estudios que realizó el Servicio Geológico de Estados Unidos en la zona de Clarion-Clipperton, que existe una inmensa reserva de nódulos polimetálicos, o que en la zona del Pacífico central existe una zona de acumulación de costras, como pueden ver ahí, con tonelajes inmensos. Estos depósitos contienen una gran cantidad de metales que son dedicados a la producción de energías renovables, de elementos de la transición digital, la industria aeroespacial y también para la defensa, y que actualmente se obtienen en los depósitos minerales de tierra firme, pero
una fuente alternativa para el aprovisionamiento podrían ser los minerales submarinos. Pero, ¿qué nos encontramos ante esto? Una serie de retos, ¿no?, que tenemos que afrontar, que son, por un lado, el medioambiental, por otro lado, el tecnológico y, por otro, el de las regulaciones, ¿no? Nos encontramos en un marco internacional, muchas veces son aguas que son de jurisdicción de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, es decir, Patrimonio de la Humanidad, y otras veces de las jurisdicciones nacionales, y cada país tiene regulaciones específicas o no tiene regulaciones mineras submarinas y por tanto hay que desarrollarlas, ¿no? El tema medioambiental, pueden ustedes imaginar lo que representa hacer una explotación minera submarina en la que hay que conocer muy bien el entorno y los impactos que se pueden producir en el medio. Y la tecnología de explotación submarina a gran profundidad implica desarrollos robóticos que en estos momentos están en gran avance en muchos países del mundo, pero que son ante todo un reto para la humanidad. Siguiente, por favor. Bien, para la elaboración de este mapa, principalmente nos hemos centrado en los 5 grandes tipos de depósitos minerales que podemos encontrar en zonas submarinas, desde las zonas costeras como los placeres marinos a zonas más profundas con fosforitas y costras de ferromanganeso en bancos y en montes submarinos, sulfuros polimetálicos, sobre todo ligados a las dorsales oceánicas, y nódulos polimetálicos en las llanuras abisales. Estamos estudiando un área geográfica muy grande que implica todos los márgenes continentales de América Latina, incluyendo sus zonas económicas exclusivas, pero también la ampliación de la plataforma continental y zonas adyacentes. Los estamos estudiando desde un punto de vista geológico, por tanto, no nos restringimos exactamente a las fronteras que puedan tener en los países en el mar, sino buscamos los caracteres geológicos que delimitan esos depósitos submarinos, ¿no? Y por tanto estamos buscando el potencial que pueden tener de presencia en los fondos marinos de América Latina y el Caribe. El mapa, como Teresa ha introducido y también Martín ha comentado, incluye no solo indicios, es decir, muestras que se han recolectado, se han recuperado en los fondos marinos de esas zonas, sino también un estudio preliminar de potencialidad de presencia de esos recursos en los fondos submarinos. Siguiente, por favor. Para ello hemos elaborado una guía metodológica para poder construir este mapa de minerales críticos. Esta guía se ha iniciado en el año 2023, se ha revisado posteriormente en este año 2024 y se han definido una serie de criterios metodológicos que nos permiten desarrollar la cartografía del mapa de potencial, de predictividad de presencia de esos recursos. Para ello hemos tenido en cuenta diferentes parámetros, algunos de ellos los pueden ver en esta diapositiva, como son la edad de la corteza oceánica, la batimetría, la toponimia de los fondos marinos, la geomorfología o la línea de costa de cada uno de los países. Todas estas bases de datos, estas informaciones preliminares que sirven de base para la elaboración del mapa predictivo, son públicas y se puede acceder a ellas a través de repositorios públicos. Siguiente, por favor. Y nos ha permitido configurar este primer mapa. Aquí pueden ver una vista general en el que se incluyen las áreas de predictividad de esos depósitos minerales submarinos, pero también los indicios, es decir, las muestras reales que se han recuperado en fondos marinos de América Latina y Caribe, con muestras de los diferentes tipos de depósitos minerales que hemos enunciado anteriormente. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un ejemplo de algunas de estas zonas que vamos a ver un poco más en detalle en las siguientes diapositivas, donde aparecen una serie de atributos, una tabla de atributos ligado a cada uno de estos tipos de depósitos minerales, en los que algunos de los atributos fundamentales son el país, los minerales principales, los accesorios, las materias primas críticas o estratégicas, el marco geológico, la profundidad a la que se encuentra dicho depósito, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, pueden ver en esta diapositiva la simbología que hemos utilizado para los diferentes indicios. Cuando hablamos de indicios son muestras reales, es decir, depósitos reales que se han encontrado en el fondo marino.
Y por otro lado, el de áreas potenciales. Cuando hablamos de áreas potenciales sería la predictividad que hemos logrado gracias a la aplicación de esos criterios de la guía metodológica. Siguiente, por favor. Y para ello, nuevamente me centro en que hemos estado enfocados en las costras de hierro manganeso ricas en cobalto, fosforitas, nódulos polimetálicos, placeres y sulfuros polimetálicos. En la parte inferior de la diapositiva pueden observar algunas de las materias primas críticas y estratégicas que están ligadas a estos depósitos minerales, que son características de cada uno de estos tipos de depósitos minerales y el área potencial que nosotros hemos deducido aplicando nuestro modelo de predictividad en América Latina y el Caribe, con el número de polígonos de áreas predictivas y el número de indicios reales de los que ahora mismo tenemos constancia. Se está haciendo una revisión bibliográfica intensa en cada uno de los países miembros, en cada uno de los socios de ASMI, para localizar nuevos indicios en repositorios públicos acerca de estos tipos de depósitos minerales. Siguiente, por favor. Bien, algún ejemplo. Podemos ver aquí el margen pacífico de México, en el que en esos polígonos de diferentes colores pueden observar la distribución según el mapa predictivo y la aplicación de los criterios que hemos establecido, y sobre él vemos cómo muchos de los depósitos minerales coinciden, los indicios coinciden con esas áreas predictivas. Podemos ver algunos, por ejemplo, para nódulos polimetálicos, para fosforitas o para sulfuros. Siguiente, por favor. Otro ejemplo, en el caso del margen de Colombia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Honduras. Aquí pueden observar que hay menos información referente a indicios. También hay una diferencia muy grande entre los datos que existen en unos países y en otros. Por esto hemos usado siempre unos criterios que intentamos que sean unificadores, que todos los países pudieran representar en el mapa áreas potenciales, pese a que a lo mejor no hubiera información sobre los indicios, ya que la elaboración de mapas de indicios en áreas marinas también implica unas inversiones económicas importantes. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver un ejemplo referente al margen de Perú, en el que se destaca claramente el potencial enorme que existe para nódulos polimetálicos, pero también en las zonas de emergencia de aguas profundas, de upwelling, donde se puede observar la presencia de fosforitas con marcados indicios coincidentes con las zonas de predictividad y también predictividad muy grande para potenciales depósitos de placeres en las áreas costeras. Siguiente, por favor. Y este mapa les muestra, por ejemplo, la parte sur del continente entre Chile y Argentina, donde hay un gran potencial de presencia de depósitos minerales de placeres ligados a los ríos que bajan desde la cordillera andina, pero también hay un importante repositorio de datos, pero también de potencial de presencia de nódulos polimetálicos y costras de ferromanganeso en esta región, en conexión con la Antártida. Siguiente, por favor. Quiero destacar también en esta diapositiva que no estamos hablando solo de mapas predictivos o de un mapa en el que nosotros pues, hayamos querido reflejar el potencial que existe en América Latina y Caribe. Este potencial es cierto, es un potencial que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ha concedido contratos para exploración a contratistas internacionales. Aquí pueden ver algunos de ellos muy importantes en la zona de Clarion-Clipperton, donde al oeste de México podemos observar grandes áreas de acumulación de nódulos polimetálicos, probablemente la mayor reserva de la Tierra de manganeso. También tenemos permisos con el Servicio Geológico de Brasil en la zona de Río Grande Raíz, en el Atlántico Sur, para exploración de costras de ferromanganeso ricas en cobalto. Y, por ejemplo, en la dorsal medioceánica tenemos frente a las costas del Caribe, en la dorsal medioatlántica,
múltiples parcelas de exploración de sulfuros polimetálicos. Por tanto, existe un interés internacional por la exploración de estos recursos. Hay contratistas ya trabajando en el área y probablemente en un futuro se pidan permisos de explotación cuando el reglamento de explotación minera submarina sea aprobado. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, querríamos presentar esta diapositiva de conclusión, ¿no? En el que se han aprendido una serie de lecciones, ¿no? Pues la capacidad que tiene el grupo de geología marina de ASMI de afrontar el desafío de realizar estas cartografías, pese a ser, como dice Teresa, un grupo de muy reciente creación, que se ha establecido un nexo de comunicación muy fuerte entre todos los servicios geológicos de Iberoamérica para trabajar en estos mapas y en estos estudios de geología marina y de recursos minerales críticos, que existe un gran interés mostrado por parte de los países para desarrollar estas cartografías temáticas y que también nos enfrentamos a desafíos y oportunidades de futuro, como ha presentado brevemente Martín, para elaborar proyectos de acuerdo a estándares europeos para cartografías, para detección de áreas potenciales de minería, tanto en tierra como posiblemente también en fondos marinos, esos hotspots de explotación minera futura, también de recuperación de minerales críticos desde pasivos, pero también para actualizar todas las cartografías de minerales críticos, para coordinar mapas con tierra y mar, pero también para realizar talleres, estudios, seminarios y demás de cooperación en la red de servicios iberoamericanos, ¿no? Es fundamental para ello, pues, que existan el desarrollo de un proyecto, ¿no? Que es similar, por ejemplo, a Monet Geology o el proyecto para el Servicio Geológico Europeo, en el que nos permita desarrollar una infraestructura de bases de datos, también una red de trabajo de expertos para los fondos marinos de América Latina. Y siguiente, por favor. Creo que esto es todo. Os estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de presentaros los avances y esperamos que en un futuro podamos aumentar el conocimiento de los fondos marinos de América Latina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, Teresa y Martín, por la excelente presentación y los avances del grupo, de los dos grupos. Y mucho será más todavía cuando, como decías tú, Martín, se incorporen los grupos de pasivos y de geoquímica. Estamos fuera de tiempo, pero y los que estáis allá en Europa, ya es muy tarde, y supongo que no os quedaréis para la segunda parte de la mañana en la mesa redonda para si hay preguntas sobre la materia. Yo creo que las presentaciones han quedado muy claras por las tres partes. Es un punto, un hito importante en el momento en el que estamos y ojalá que las expectativas de conseguir financiación europea, que ya anticipó Martín y que ahora ha corroborado Javier, pues salgan adelante y pueda haber mayor dedicación y para avanzar en el proyecto. Estamos, como decía, fuera de hora. Hacemos la pausa para café y reanudamos a las 11:30, 11:25, para iniciar la primera mesa redonda de la visión de los servicios públicos de América del Sur. Como son 7 los países representantes y tenemos 2 sesiones, creo que lo lógico sería empezar, como hemos hecho antes, un recorrido. En la mañana, 4 países: Colombia, Ecuador, Chile y Perú, y serían, digamos, los países netamente andinos. Y en la tarde, los países no andinos de América del Sur, aunque Argentina tiene mitad, una parte probablemente andina y una parte no andina. Así que hacemos la pausa, ¿les parece? Para el café y reanudamos en minutos. Gracias.